y nos afecta a todo como país lo que ha sucedido en esa provincia donde debido a esa explosión muchas personas han perdido la vida. Según los últimos reportes del comité de emergencia, aproximadamente 28 personas se han confirmado ya fallecidas. Todavía se dice que hay personas que están desaparecidas y sobre todo una gran cantidad importante de personas que sufrieron heridas importantes y quemaduras que están siendo tratadas en los hospitales del servicio de salud. No sin antes de empezar, queremos siempre agradecer a todos nuestros fans que nos escriben a través de las redes sociales, a través de los distintos medios, como nuestro querido Marino Matos en la ciudad de Nueva York, que donde quiera que se desplaza siempre está en sintonía con Palma 90.7. También queremos saludar en la comunidad de Polo a la profesora Daina Peña, que siempre está en sintonía con nosotros, a la profesora Deleine, a María de los Santos Peña y a toda esa comunidad. También en la comunidad de Paraíso, a doña Magdalena, a nuestro querido Luis, que siempre está pendiente de su comunidad y siempre en sintonía con médicos en la radio acá ya en Tamayo, también a Agustina, que nunca se pierde el programa, bueno, y en fin, a todos. Así que, licenciada Samaritana, nosotros tenemos muchos fans y muchas personas que nos escriben y siempre estamos muy pendientes de todos ellos. Eso veo, doctor. Muy buenos días, doctor Juan. Gracias por la invitación. Buenos días a nuestro querido Radio Escucha. Muy buenos días. Hoy quiero felicitar a amigos, colegas y compañeros médicos en su día. Felicidades. Ay, muchas gracias. Hoy es el día del médico. Sí, aquel profesional que con su vocación, su profesión, nos ayuda en momentos como la situación, ¿verdad?, que ha ocurrido en San Cristóbal, y justamente es el tema que vamos a abordar hoy, ¿no, Juan? Sí. El tema del duelo. Y sobre todo, antes de empezar, quiero felicitar a todos los residentes de primer año en el día de ayer en la universidad, el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El profesor estuvo con nosotros, el señor director, y también una representación de la gobernación, una representación de la Dirección Regional de Salud y la directora María Batista, el profesor de la Cruz, director, dándole el acto de bienvenida formal a los residentes de primer año que inician su carrera de posgrado en distintas especialidades que ofrece el Hospital Jaime Mota. Entonces, doctor, licenciada Samaritana, todos sabemos lo que ha pasado en San Cristóbal y ahora viene una etapa muy importante en la cual usted es una experta, y a través de Palma 90.7, emisora de empresas radiofónicas, la emisora que no se pierde en carretera y de la cual tenemos muchos oyentes en la provincia de San Cristóbal y en toda la región suroeste, tiene que ver con el duelo. Y como experta en el tema de la psicología, nosotros queremos saber y que usted nos explique qué es el duelo. Bien, muy buena pregunta, doctor. Y un tema muy importante, de verdad, gracias por la invitación. Cuando hablamos de duelo, hablamos de un proceso psicológico normal que se produce ante una pérdida, ante una ausencia, un abandono o una muerte. Y el duelo es diferente para cada persona, doctor Juan. Cuando hablo de que no solamente es un proceso que se da luego de una pérdida o un abandono, quiere decir que un proceso de duelo no se da solamente cuando perdemos a un ser querido. O sea, no se da solamente luego de una muerte, cuando muere, que es lo que ha pasado con el tema de San Cristóbal, sino también que aquellas personas que han tenido pérdidas materiales de sus casas, sus inmuebles, y sus muebles también, esas personas también van a pasar por un proceso de
duelo. Y es importante destacar que ese proceso es diferente para cada persona. Incluso existen duelos hasta por ruptura, que eso es otro tema, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una experiencia interrumpida, algo que definitivamente no va a continuar o que ya va a dejar de existir, puede ser hasta un cachorro que se haya muerto o haya perdido la vida en este suceso que ocurrió en San Cristóbal, la persona o el dueño va a pasar por un proceso de duelo. Y sobre todo eso que usted menciona, que no solamente lo que es la pérdida de una vida humana, sino en San Cristóbal hay personas que lamentablemente van a perder sus empleos porque la empresa donde trabajaban fue afectada por esta explosión. Los dueños de las empresas que han trabajado toda su vida y lamentablemente ha quedado esta zona totalmente destruida, una zona devastada, una zona cero, y sobre todo esas pérdidas de vidas humanas. Y también lo que tiene que ver con esas víctimas que han sobrevivido a la explosión y que tienen daños importantes en su cuerpo. Todos sabemos de que principalmente la mujer, la parte estética, la cuida mucho. Siempre a la mujer le gusta andar linda, bonita, y sabemos que las quemaduras producen lesiones permanentes para toda la vida. Así es. En esa parte, incluso cuando nosotros hablamos de duelo, hablamos de una herida. Y como hablamos de una herida, un proceso necesita un tiempo para sanar, para su cicatrización. Es decir, que este duelo, este proceso por el que van a pasar estas personas y sus familiares, no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana. Es un proceso por el que tienen que pasar. Es una herida que se tiene que sanar, y eso toma un tiempo que va de 6 meses, incluso puede llevar años. Como le decía anteriormente, eso en cada persona es distinta. Por eso me gustaría saber y que usted les explique a todos esos oyentes que están ahí pegaditos a su radio, y quiero decirle que también pueden compartir con nosotros sus opiniones, que son muy importantes, a través de nuestros números de teléfono, las cuales están disponibles al 809-524-4907. 809-524-4907. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las etapas del duelo? Bien, el duelo, según Clover Ross, que fue la psiquiatra que creó las 5 etapas del duelo, está la etapa de negación, la etapa de la tristeza o la rabia y la culpa, la etapa de la negociación y la etapa de la aceptación. Hay otras teorías que hablan de que hay 7 etapas. Yo voy muy de acuerdo también con el tema de agregar 2 etapas más. ¿Qué pasa con esto? Con el tema de las etapas del duelo, existe lo que es no todas las personas viven la etapa de estas etapas en el mismo orden. Cuando una persona sufre una pérdida, ya las pérdidas que mencionamos anteriormente, esta persona lo primero que puede entrar en una etapa de negación. Esta es una etapa bastante delicada. Cuando hablamos de negación, es que la persona no acepta la realidad de lo que pasó y puede entrar en un estado de bloqueo, como en un estado de shock. Y es una forma incluso de no afrontar el dolor que viene debido a esa pérdida. ¿Qué pasa? Como le decía anteriormente, no todas las personas van a procesar el duelo de la misma manera. Hay personas que aceptan el dolor incluso, pero también el ver ese dolor, el aceptar esa pérdida puede ser como una forma de negación de que, wow, esta es mi realidad, no sé cómo afrontarla. Hay personas que empiezan, no, esto no es verdad, no asimilan que ese hecho ha pasado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas personas entran en lo que se llama estado de shock porque pueden durar mucho tiempo en ese estado de bloqueo y no aceptar esa pérdida que tuvieron. Por eso usted ve que cuando hay personas que mueren en la familia o entre los conocidos, hay personas que no lloran, no reflejan ni emiten ningún tipo de emoción, y es que debido a que pueden estar en ese estado de negación, incluso un estado de bloqueo, y pasa como una paciente que tuve recientemente que 3 meses después fue que ella empezó a llorar. ¿Por qué? Porque estaba en ese estado de shock, incluso que le había causado, que puede causar ansiedad,
y otros tipos de sentimientos que puede experimentar la persona. Entre esa etapa está la etapa de aceptación, que es cuando la persona ya sí empieza a aceptar que ese momento pasó y ocurrió. Pero antes de llegar a esa etapa, la persona puede experimentar miedo, puede experimentar culpa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas en San Cristóbal? Muchas de esas personas pueden experimentar culpa. Dios, yo no sabía que iba a ser la última vez que la vi, discutí con ella. Imagínense personas que hayan discutido, que no hayan abrazado a sus hijos ante esa pérdida, que no le hayan dicho lo mucho que la quieren, etcétera. O esas personas que perdieron sus materiales, que ahora sienten culpa, sienten rabia por quizá tienen deuda por esa casa que compraron y ahora se le quemó, y etcétera. Quiere decir que dependiendo de la situación, la persona puede manejar algún tipo de rabia y algún tipo de culpa, doctor. Entonces, en ese proceso igual puede pasar a la negociación, que es cuando yo busco la forma de remediar esa situación. En el caso de la pérdida de muerte que han ocurrido, y es algo que no se puede remediar, sin embargo, la persona entonces ahí es que busca cómo aceptar esa realidad y empieza a seguir con su vida, viéndola desde otra perspectiva. Bueno, qué importante esa explicación que usted nos da para poder entender este proceso de lo que realmente está sucediendo y lo que están viviendo cada uno de los habitantes de la provincia de San Cristóbal. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos con el tema del manejo del dolor. Muy buenos días, estamos de regreso tras la pausa en su espacio Médicos en la Radio. Doctora Félix. Hola, doctor Suriel, ¿cómo estás? Doctor Juan. Buenos días, Uriel. Sabemos que ustedes estaban en un proceso de evaluación y por eso llegaron un poquito tarde, pero bienvenidos que están con nosotros y con esta gran compañía que tenemos en el día de hoy, tratando este tema tan importante que es el tema del duelo con relación a esa tragedia que está pasando en nuestra provincia hermana de San Cristóbal. Doctora, y antes de irnos a la pausa, queríamos, por favor, que usted nos hablara sobre la relación que tiene la negación con las conductas destructivas. Esto quiere decir cuando una persona tiene un duelo, que muere un ser querido y se refugia en el alcohol, se refugia en las drogas, se refugia en lo que es no comer, en la depresión y todo eso que tiene que ver con ese duelo y sobre todo la reacción y la decisión que toman en refugiarse en esas conductas autodestructivas. Bien, más que en la negación, porque hablando de que en la negación la persona no acepta el hecho o puede estar en un estado de bloqueo, las conductas destructivas tienen más relación en la etapa de tristeza y en la etapa de rabia o culpa. Incluso hay personas que en esta etapa de tristeza, que es normal, cualquier persona en un proceso de duelo puede pasar por un estado de tristeza profundo y es parte de ese proceso. Ahora bien, esa tristeza, si no tiene la red de apoyo, puede llegar a desarrollar una depresión, y muchas personas por los sentimientos de culpa puede llevarlo incluso a querer quitarse la vida, refugiarse en el alcohol y las drogas como una forma de mitigar el dolor. Hay personas que van y dicen, yo no aguanto este dolor, doctora, yo quiero dejar de sufrir, pero realmente es un proceso necesario y es un proceso que tiene que pasar la persona. No es algo que le vamos a dar una pastilla mágica de que deja de sufrir. No, ese es un proceso que todo ser humano necesita pasar al momento de enfrentarse a pérdidas. Queremos decirles que se pueden comunicar con nosotros al 809-524-4907. Tenemos todas las líneas disponibles para responder cualquier inquietud que ustedes tengan sobre este importante tema del duelo y aprovechar la presencia de la licenciada Samaritana, que en el día de hoy nos acompaña en nuestro programa. Y por aquí nos hacen una pregunta
y es que cuando el duelo o la negación se hace patológica, ¿cuándo se vuelve enfermedad? Bien, hay dos factores. Lo primero, y según lo que habla, ¿verdad?, el manual de enfermedades psiquiátricas, que es el DSM-5, se necesita un mínimo, lo mínimo que va a durar una persona para pasar un proceso de duelo son 6 meses, pero eso depende de cada persona. Hay personas que pueden llevar años, y el duelo no es algo que se supera, se aprende a vivir con la pérdida, porque al final tú no superas la muerte de un padre o una madre, tú la vas a recordar siempre. Ahora tú aprendes a vivir sin esa persona o sin eso que tú perdiste. Puede ser una relación de pareja o algo material que tú hayas perdido. En el caso de la situación de San Cristóbal, hay personas que perdieron su empleo y van a pasar por proceso de duelo por el hecho de que hay infraestructuras que cayeron. Ahora bien, cuando se considera lo ideal, 1 año, porque en 1 año la persona pasa por todas las fechas importantes, dígase Navidad, cumpleaños, que si hubo una celebración de aniversario, etcétera. Entonces, luego que la persona ya pudo pasar por todas esas fechas importantes, se presume que ya la persona está en el tiempo para empezar ya a seguir con su vida, ¿verdad?, a superar ese proceso. Desde ahí en adelante se considera patológico. Ahora bien, también ahí se habla de un duelo patológico o un duelo no resuelto, cuando luego de 1 año la persona sigue en una de esas etapas, ya sea una etapa de tristeza, una etapa de depresión, que puede desarrollar una depresión mayor incluso. Hay personas que la culpa, porque dicen, yo fui el culpable. Yo tenía una paciente que decía, no, porque yo le di, en vez de darle media pastilla ese día, yo le di una entera. Y yo creo que fue por eso que murió y que es mi culpa. Entonces, mientras no manejan esa culpa, siguen en ese grado de ansiedad, en esos episodios de depresión, y pueden incluso desarrollar un trastorno. Licenciada Samaritana. Bueno, Giselle. Que nos hacen una pregunta vía WhatsApp diciendo que es importante llorar en ese momento. Claro que sí, o sea, llorar es una respuesta fisiológica del cuerpo y es una forma de tú externalizar todo el sentimiento que tienes. Ahora bien, hay una situación que es que, por ejemplo, nosotros tenemos a alguien en común que muere, que todos nosotros queremos. Resulta que ustedes lloran, yo no lloro, entonces ahí ustedes se empiezan a preocupar porque dicen, no, porque ella no está viviendo el duelo. No, cada persona vive el duelo de manera distinta y no significa que porque yo no haya llorado, que yo no lo esté sintiendo, o quizás yo voy a llorar en mi momento o esté llorando a escondidas. Pero sí, es importante llorar porque es una forma de tú externalizar, de tú desahogarte, un buen dominicano. Otra pregunta muy importante y está relacionada con el llorar, y es que vemos en la emergencia de manera muy frecuente cuando una persona pierde un familiar que cae como en un estado de shock, los familiares lo llevan a la emergencia del hospital y le piden al médico que por favor le medique a su paciente. Entonces, regularmente en esos casos se usa mucho lo que son las benzodiazepinas. ¿Está usted de acuerdo con la utilización de las benzodiazepinas en ese momento, o cuál sería su recomendación? Bien, en un estado de shock, hablamos de que un estado de negación, que la persona realmente no está reflejando ningún tipo de síntomas, yo diría que no. La persona necesita más acompañamiento psicológico y psicoterapia que una pastilla. Ahora, cuando la persona está pasando por temas de ansiedad debido al duelo, que presenta ataques de pánico, ya tiene una sintomatología fisiológica muy puntual, es decir, ya tiene que le falta el aire, que no puede dormir, posiblemente, aparte del acompañamiento psicológico, quizás necesite algún tipo de ansiolítico, ¿verdad? A nivel de pocos miligramos, vamos a poder decir, que le ayude. Cuando se presentan ya situaciones donde la persona no puede continuar con su vida, que realmente ha caído en un estado de depresión mayor, ahí sí, siempre y cuando ya haya ido a terapia y que la terapia psicológica o el psicólogo entienda que necesita de la medicación. Ahora bien, no podemos querer evitarle un dolor a la persona que la persona necesita vivir para poder sanarlo, y una pastilla no va a resolver ese dolor.
Ok, una preguntita. ¿Es importante tener en contacto con la naturaleza? ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental? Bueno, realmente ya personas que han pasado por duelo y pérdida, una de las formas de afrontamiento, es decir, una de las cosas que le va a ayudar a esa persona a salir de eso es poder cuidar de su salud mental. Y una forma en la que yo cuido mi salud mental puede ser conectando con mi naturaleza. Incluso porque se ha comprobado que eso te ayuda a que bajen esos niveles de cortisol, esos niveles de ansiedad, bajen incluso al momento de tu hacer ejercicio, hacerlo al aire libre. Eso también te ayuda. Y entra la parte donde a nivel cerebral se segregan esos neurotransmisores de bienestar y placer que ayudan a la persona que en medio de la situación sienta un poco de paz. Así, hago la pregunta porque en realidad cuando vemos que alguien está pasando por esa situación y decide tener un espacio solo, de tener contacto con el ambiente, nosotros nos preocupamos por pensar de que puede atentar contra su vida, entonces tal vez le estemos limitando a que pueda resolver su problema de esa manera. Estamos ya en la recta final del programa, lamentablemente, y queríamos solicitarle, licenciada, 3 recomendaciones, aunque cada quien lo afronta de manera distinta y personal. 3 recomendaciones que ayudarían a enfrentar el proceso de duelo que le toque vivir a una persona. Bien, la primera recomendación yo se la daría a los familiares, a las personas que le están apoyando. O sea, lo importante aquí en el proceso de duelo es tú tener un apoyo. Que tú puedas, que te validen tu emoción. O sea, aquí hay personas que han perdido, que tienen pérdidas materiales y otras pérdidas humanas. Igual son pérdidas. Yo no te puedo decir, pero tranquilo, porque al menos tú perdiste un mueble y un televisor, pero fulana perdió a su papá. No, ambos son pérdidas. O sea, yo no puedo invalidar tu dolor, sino acompañarte. O sea, quizá yo no sé cómo tú te sientes, pero estoy ahí para apoyarte. Eso es para lo que están alrededor. Es importante el apoyo de las personas que están al alrededor de esa persona, valga la redundancia, que ha tenido esa pérdida. Ahora, esas personas que perdieron, que vivan su dolor. Si usted siente llorar, llore. Una de las formas incluso que se utiliza mucho en terapia para trabajar ese dolor es la escritura terapéutica, así le llamamos los psicoterapeutas, que es el escribir. Hay personas que no tuvieron la oportunidad de despedirse de ese ser querido, y el hecho de hacerlo a través de una carta, que expresarle sus sentimientos, ayuda. Trabajar, y también el ir si es necesario y si lo requiere, ir a terapia, a que sea acompañado por un profesional experto en el área. Doctora, yo quisiera preguntarle, ¿por qué es importante el abrazo en este momento? Ay, muy buena pregunta, doctor. O sea, de por sí el abrazo es importante en cualquier momento. Al final, cuando nos abrazamos a nivel cerebral se segregan oxitocinas, dopamina, serotonina, que son esos neurotransmisores, esos mensajeros químicos que tienen que ver con lo que es la felicidad, el placer, el tú sentirte querido. Y eso te puede dar bienestar y te puede dar paz. Y te va a ayudar a tú afrontar cada día esa situación, esa realidad. Bueno, lamentablemente hemos llegado a la parte final del programa. Gracias por acompañarnos, licenciada, en el día de hoy. Gracias, doctor Juan. Gracias, doctora Félix. Y ya para despedir, felicitar a todos los colegas que hoy se celebra en el territorio nacional el Día del Médico Dominicano. Hasta la próxima y nos vemos la semana que viene.